Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que estaremos viendo el tema de cómo instalar diferentes versiones de Codesys 3.5. Consideré importante este tema porque, como sabrán, a lo largo de este curso las versiones que yo estoy utilizando son las versiones 3.5, Service Pack 4 y Service Pack 7, ambas proporcionadas por Festo. Hace poco me tocó la necesidad de instalar la versión más actual de Codesys. La bajé directamente de la tienda de Codesys, que es la 3.5.16, y me funcionó bien, pero el detalle fue que cuando yo quise abrir mis versiones anteriores, que son las Service Pack 7 y Service Pack 4, me encontré con algunos problemas. ¿Cuáles son estos? Los principales fueron librerías. Cuando yo abría mi programa anterior con mi software, el Service Pack 7, por ejemplo, me jalaba las librerías más actuales, las de la versión .16. Entonces, como no son compatibles, no me dejaba ni siquiera compilar mi programa. También tuve problemas con las paqueterías, con el dispositivo virtual que viene siendo el Codesys Control Win versión 3. Ya solamente me dejaba abrir el de la versión .16, entonces como no era compatible con mi versión ya no me dejaba continuar, y en la versión SP4 la simulación no me funcionó. Entonces todo esto estaba funcionando muy bien, pero cuando hice la instalación de la nueva versión me empezaron a ocurrir estos problemas. Entonces pues yo considero que es debido a eso. Me di a la tarea de buscar un procedimiento que es el que les voy a mostrar y espero que les sirva a ustedes también. Las versiones de Codesys 3.5 que vamos a instalar serían Codesys versión 3.5 Service Pack 7 Patch 2 proporcionada por Festo. Les voy a dejar los links en la descripción, y también la versión 3.5.16. esta está en la tienda de Codesys. También les voy a dejar los links en la descripción para que lo descarguen. Aquí un punto a considerar es el sistema operativo que yo tengo es Windows 7 de 64 bits, es una memoria RAM de 8 GB, el procesador es Core i5 con una velocidad de 2.3 GHz. Igual, nada más para que lo tengan a consideración, tal vez ustedes lo tengan el mismo sistema operativo que yo, o tal vez tengan uno diferente, entonces algunas rutas, algunos elementos podrían ser un poquito diferentes. Bueno, ¿y cuáles son los pasos de instalación? Primero nos pide que asegurarse de que el directorio C Program Data en la carpeta Codesys no exista, o cambiar el nombre si es necesario. Este es el punto más importante. Esta carpeta es común para todas las versiones de Codesys que nosotros instalemos. Entonces, cada vez que nosotros instalamos una versión de Codesys, en esta carpeta, la cual contiene librerías, dispositivos, elementos de visualización, simulación, contiene todos los recursos de cada versión, se sobrescriben esas carpetas. Entonces, cuando nosotros en ocasiones abrimos una versión, jala los recursos de esa carpeta. Entonces puede llegarse a ocasionar los problemas que les comentaba, problemas de librería, etcétera. Entonces lo que se recomienda es que cada instalación tenga su propia carpeta con sus recursos necesarios. Ok, entonces vamos a hacer el primer paso. Nos vamos a equipo. Aquí nos dice la ruta que es en C. Después nos dice que es Program Data. Es esta. Se fijan, aparece en un color tenue. Entonces aquí para Windows 7, para poder ver las carpetas ocultas, es opciones de carpeta y búsqueda. En ver debemos de tener seleccionada la opción mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Si no está, tal vez a ustedes no les aparezca, porque esa, les repito, aparece como oculta. Miren, aquí ya no está. Entonces seleccionamos la opción, ya nos la muestra, le damos a aceptar y ahora sí aquí nos aparece. Entonces nosotros debemos de verificar que no esté esa carpeta creada. Entonces ya estamos en C, Program Data, como viene aquí, buscamos la carpeta Codesys, aquí está. ¿Por qué está creada? Porque bueno, yo ya había instalado los software y los desinstalé para poder hacer este video y compartírselos. Entonces ya yo lo elimino
eliminamos esa carpeta, esperamos a que termine. Ya se eliminó la carpeta, entonces ahora vamos a seguir en el siguiente paso que dice instale la primera versión de Codesys. Otro punto importante, se recomienda hacer las instalaciones desde la más antigua hasta la más reciente. En este caso vamos a buscarlas. Yo las tengo aquí en una carpeta, le llamé Codesys 3.5. voy a instalar la versión SP7 Patch 2. Nada más aquí mencionar, les voy a dejar los links, pero ustedes los pueden buscar. Festo Portal en Google, ponen así Festo Portal, portal de soporte técnico, y aquí en el portal de soporte técnico colocamos Codesys, ponemos buscar, después nos dirigimos a la pestaña de software y aquí nos aparecen las versiones, en este caso 3.54, 3.57. Aquí para esta práctica simplemente voy a instalar la 3.57 SP2. Los requerimientos son Windows 7, 8 o 10 de 32 o 64 bits. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el setup. Le damos ejecutar como administrador, ponemos que sí y esperamos a que cargue la ventana de instalación. Ya nos da la bienvenida, le decimos que siguiente, aquí nada más unos términos de uso, le ponemos aceptar. Esta es la carpeta en la que se va a instalar nuestro software. Simplemente es recordar el nombre o tomarle un pantallazo, después le damos siguiente, seleccionamos todas las casillas para realizar una instalación completa, siguiente, aquí nos menciona de nuevo la carpeta en la que se instalará. Le damos siguiente, por último siguiente y ya comenzará el proceso de instalación. Ahora vamos a esperar a que termine de instalar. Voy a recortar el video y una vez que termine continuaremos con la siguiente versión. Bueno, aquí ya terminó la instalación. Vamos a ponerle en finalizar. Podemos ir a escritorio y aquí tenemos el acceso directo a Codesys 3.5 Service Pack 7 Patch 2. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Cuál es el tercer paso? Nos dice, mueva el directorio C Program Data Codesys al directorio de instalación de la primera versión de Codesys. Entonces, vamos a regresar a C Program Data, igual de equipo, C Program Data. Y ¿se acuerdan que habíamos eliminado esta carpeta? Bueno, ahora como se instaló, se creó esta carpeta y aquí vienen los diferentes documentos o archivos, como les comentaba, librerías, la simulación, los elementos de visualización, los dispositivos, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice? Que movamos esa carpeta a el directorio de instalación de la primera instalación. Entonces nos vamos aquí, Program Data, la podemos mover, copiar y pegar o Control X para cortar. Nos regresamos atrás, después en archivos de programa por OX86, en Festo, en Codesys V3. Aquí nosotros vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a darle clic derecho, nuevo, carpeta y vamos a ponerle el nombre de Program Data. Program Data, ok. Damos doble clic y después ponemos control V para que se peguen todos las carpetas, archivos que estaban en la otra ubicación. Esperamos a que termine de copiarlos. Aquí ya terminó. Entonces ya hicimos el paso 3. Ahora nos dice abra el archivo Settings Repository Locations. ¿Dónde se ubica este? Bueno, ahí donde lo instalamos vendría siendo C Program Files X86 Festo Codesys versión 3 y buscamos esta carpeta que dice Codesys. Después aquí dentro está la de Settings, doble clic y aquí está el archivo que nos menciona Repository Locations.
¿Qué nos dice? Reemplace todas las rutas que digan C Program Data Codices, que es la carpeta en la que originalmente se creó, pero nosotros, si recuerdan, en este paso la reubicamos. Dice que la reemplacemos por la nueva ruta. Entonces vamos a poner aquí en edición, hay una opción que se llama reemplazar. Vamos a buscar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar C Program Data Codices y aquí lo ponemos. Y después, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Bueno, tenemos que buscar la nueva ubicación. Aquí nos vamos para atrás. ¿Se acuerdan que esta es la que acabamos de crear? Program Data. Le damos doble clic en Codices y copiamos esta ruta. Ahora nos regresamos a Repository Locations y aquí pegamos Control V. Le ponemos reemplazar todo. Vean cómo ya se reemplazó la nueva ruta de los archivos a la carpeta que se había creado en un inicio. Le damos a salir y le ponemos que queremos guardar. ¿Okay? De esta manera ya reubicamos esa carpeta. Entonces, cuando nosotros instalemos la nueva versión de Codices, que viene siendo la 3.5.16, no va a haber ninguna creada aquí de Codices en cuestión de la carpeta en donde están las librerías, los dispositivos, la simulación, los elementos de visualización. Entonces ya serían de manera independiente y de esa manera ya no se mezclarían las librerías y ya no tendríamos ese problema que les comentaba en un inicio. Entonces aquí ya terminamos el paso 4. Ahora vamos a volver a repetir los pasos. Vamos a asegurarnos que el directorio C Program Data Codices no existe. Nosotros sabemos que no existe porque ahorita le pusimos Control X y lo cambiamos de ubicación. Entonces el paso 1 ya está. Ahora dice instale aquí en este caso sería la segunda versión de Codices. Entonces ya nos vamos a buscarla. Yo esta ya la descargué. Aquí está. ¿Cómo la pueden descargar? Bueno, como les comenté, directamente de la tienda oficial de Codices. En este caso ahorita es lunes 27 de julio del 2020 y esta es la versión más actual. Yo descargué la 3.5.16.00. Ahorita ya salió una nueva, miren, aquí está la .10, pero yo ya no la quise descargar, ya con la que tengo es suficiente. Solamente lo único que les puede pedir es un usuario. Crean su usuario, se ponen en línea con ese usuario. En este caso vean, aquí dice mi nombre, Carlos Vargas, y ya seleccionan de 32 o 64 bits según sea su caso. Aquí sí tenemos unos requerimientos del sistema. Nos pide tener un espacio de almacenamiento de 4 GB en nuestro disco duro, 8 GB de RAM al menos y 2.5 GHz del procesador. Aquí nos menciona que debe ser Windows 8 o Windows 10. Yo no tengo esos sistemas operativos, el que yo tengo es Windows 7. Ya lo instalé y me funcionó bien. Entonces igual y ustedes si tienen el mismo sistema operativo que yo, pues lo pueden probar sin problema. Entonces ahora vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue la ventana de instalación. Una vez que se abre la ventana de instalación, le damos en siguiente, aceptamos los términos, le damos siguiente, le ponemos aquí simplemente es información de compatibilidad y algunas mejoras que se han hecho en esta última versión. Le ponemos que hemos leído la información, le damos siguiente y esta es la ubicación en donde se instalará nuestro software en C Program Files Codices 3.5.16.0. En caso de que ustedes quieran cambiar la ubicación, pues aquí le pueden poner Change y aquí eligen la carpeta. Yo le voy a dar OK, le doy Next y se recomienda hacer una instalación completa. Le damos siguiente y por último ya presionar instalar para comenzar la instalación. OK. Esta instalación de este software en especial sí es un poco más tardada, entonces bueno, también depende del equipo que tengan ustedes. En mi caso sí se tarda un poquito, entonces voy a recortar
el video y cuando ya termine ya continuaremos. Bueno, aquí ya terminó la instalación del software 3.5.16.0. Le ponemos en finalizar. Aquí están las dos versiones que acabamos de instalar, son los accesos directos. Ya no voy a instalar otra versión, entonces digamos que hasta aquí se quedaría en el segundo paso. Ya el 3 y el 4 pues ya no lo haríamos. En caso de que ustedes quieran instalar una versión aún más reciente, o que vayan desde una versión muy antigua, después una más reciente y una más reciente hasta llegar a la 3.5.16, pues ahí sí tendrían que repetir estos dos pasos, el tercero y el cuarto, que los hicimos con la versión 3.5 SP7, que en sí corresponden a buscar la ubicación de la carpeta que se ubica en Program Data, Codesys. Esta carpeta con todos estos elementos debemos de reubicarlos a donde se instaló el software, en este caso en archivos de programa, en Codesys V3, y aquí tendríamos que crear una carpeta como aquí Program Data, y aquí pegaríamos todos los archivos. Después en Codesys Settings, Repository Locations, tendríamos que de nueva cuenta reemplazar esta ruta por la nueva ruta que nosotros le asignemos. Okay, yo así lo voy a dejar porque ya no hay necesidad, ya es la versión, la última que voy a instalar, ya no voy a instalar otra. En caso de que en un futuro tenga que instalar otra, pues tendría que hacer estos pasos. Vamos a abrir los dos software nada más para corroborar que funcionan de manera correcta. Bueno, aquí ya tenemos la versión de Codesys 3.5 Service Pack 7 Patch 2. Vamos a crear un proyecto nuevo. No le voy a dejar el nombre que aparece por default y la ubicación también. En dispositivo elegimos Codesys Control Win versión 3, le damos a aceptar. Esperamos a que cargue los recursos, nuestro programa, y vamos a simplemente irnos en línea con la simulación para que vean que funciona de manera correcta. Aquí le damos doble clic, aquí está nuestro programa. Ponemos en línea, simulación, y aquí la opción de iniciar la sesión. Le ponemos que sí para cargar la aplicación, y ahí estamos en línea, le damos run y ahí estamos. Ahora, si queremos irnos en línea con el dispositivo virtual, tenemos que arrancarlo. Control Win, este sería nuestro dispositivo virtual. Ok, entonces tenemos que quitar la simulación. Tenemos que buscar el dispositivo. Aquí ya lo encontró. Pero antes tenemos que arrancarlo. ¿Okay? Ahí lo arrancamos y vemos cómo van a aparecer una especie de LEDs, unos colores, unos puntitos de colores, simulando que ya está encendido. Le damos doble clic, ahí ya está activo. Nos vamos en línea y ahí ya estamos en línea con el dispositivo virtual. Ok, ya no estamos usando la simulación, vean. Entonces es como si nos estuviéramos conectando con este PLC virtual, vamos a llamarlo. Ya nos vamos fuera de línea y cerramos este programa. Desea guardar los cambios, le ponemos que no. Quieres borrar todo lo que se creó, sí, le vamos a poner. Y ahora vamos con la versión .16. Igual vamos a crear un proyecto estándar. Le damos a aceptar el nombre que nos apareció ahí por default y la ubicación también. En dispositivo aquí vamos a elegir también Codesys Control Win V3, pero por 64. Le damos a aceptar y esperamos a que cargue los recursos, que cargue nuestro programa. Una vez que lo cargue, nos vamos a ir en línea con la simulación. Aquí en línea, simulación, iniciamos la sesión. Crear la aplicación y cargarla, le ponemos que sí, y por último le damos en run. Aquí está en run y vean cómo está funcionando la aplicación. Entonces también, si queremos irnos en línea con el dispositivo, primero tenemos que detener stop PLC, y ahora aquí nos aparece esta opción Codesys Control Win Systray por 64. Lo arrancamos y después tenemos que buscarlo, pero antes tenemos que quitar la simulación.
Entonces ahora le ponemos examinar red, ya nos la encontró, viene siendo el dispositivo virtual. Nos vamos en línea, crear la aplicación y cargarla, le ponemos que sí y le damos run, y aquí ya estamos en línea con nuestro dispositivo virtual, que viene siendo este. Ok, entonces de esa manera ya pueden ver la diferencia. Instalamos las dos versiones en ubicaciones diferentes, separamos la carpeta de Program Data, que es donde se ubican todos los recursos que mencionábamos ya, librerías, dispositivos, visualizaciones, simulaciones, elementos de visualización, etcétera. Entonces todo eso ya lo separamos o lo dejamos de manera independiente para cada versión, y por lo que ven no hay alteraciones y podemos trabajar con las dos versiones al mismo tiempo instaladas en nuestro equipo. Ok, bueno, pues esto sería todo de este video. Es un poquito largo y nada más lo quise compartir porque es un problema que a mí me pasó, encontré la solución y pues se las quise compartir. Entonces espero que les sea de utilidad, que les sea de ayuda. En caso de que tengan alguna duda o algo, la pueden dejar en los comentarios, y mientras esté dentro de mi alcance y yo sepa apoyarlos, pues les comentaré cómo poder solucionar el detalle que se les pueda llegar a presentar. También mencionar, esta versión, la más nueva, la instalé porque quiero comenzar a subir videos programando una Raspberry Pi. Entonces pues también es para seguir creciendo en el programa, agregando más contenido. Sería todo, muchas gracias, y si les gustó, dejar un like, si no están suscritos, favor de suscribirse para más contenido. Muchas gracias.